¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes, es 4 de junio y hoy abrimos Atlántico Noticias hablando de la vacunación frente al coronavirus que avanza a muy buen ritmo en España. El objetivo que se marcó el gobierno de Pedro Sánchez para esta primera semana de junio se va a cumplir hoy viernes. Pues hoy se van a lograr 10 millones de inmunizados con la pauta completa en España. Eso es un paso clave en el camino hacia la meta, que es conseguir inmunidad de grupo, algo que está previsto para agosto, cuando el 70% de la población ya esté vacunada, si todo va bien. Y además la ministra Carolina Darias ha dicho que quiere vacunar a los menores, a los adolescentes entre 12 y 17 años y quiere hacerlo, Isiar, antes de que comience el curso. Así es, Marta, la previsión, y según decía Carolina Darias, ministra de Sanidad esta mañana, la previsión es que comience a vacunarse a esa franja de edad de 12 a 17 años 2 semanas antes de que se inicie el nuevo curso escolar. Es un anuncio que llega después de que la Agencia Europea del Medicamento avalara a Pfizer para esta franja de edad. Y hablaremos también hoy en el programa de esa decisión de Reino Unido de no incluir a España en la lista verde para viajar. Esto ha provocado un auténtico caos en ese país y protestas también del sector turístico. Muchos potenciales turistas de Canarias, por ejemplo, se quedan sin poder viajar, libres de cuarentena, y por eso pues se han apresurado a cancelar los viajes que tenían previstos. Muchos de ellos se imaginarán hacia Canarias. La esperanza de que hubiera al menos una excepción para nuestro archipiélago, para Baleares, se fumaron ayer. Otro golpe más para nuestro sector turístico. Y también veremos hoy en el programa la compleja situación que se vive en Colombia. Allí se registran récord de casos de coronavirus, aumentan los contagios y las muertes, la presión hospitalaria sube, pero los eventos de ocio nocturno se ponen de nuevo en marcha por motivos económicos. Y en Estados Unidos pues van a donar hasta 6 millones de vacunas para países de América Latina. Esta donación se hace parte de un lote de 19 millones de dosis que se van a distribuir a través del mecanismo COVAX. Luego lo vamos a ver. Y en Grecia han comenzado a vacunar a los migrantes del campamento de Lesbos, una medida que se toma tras las críticas de los grupos de derechos humanos por la campaña de vacunación que excluía directamente a los solicitantes de asilo. Y hoy queremos analizar cómo nos enfrentamos en este año 2021 al Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra mañana sábado. Las asignaturas pendientes que deben cumplir los países son muchas. Miguel Vega. En 2050 debemos reducir las emisiones de CO2 a cero para evitar que la temperatura del planeta siga subiendo y suframos cada vez fenómenos climáticos más adversos. Por eso, la Organización de Naciones Unidas vigila de cerca la transformación medioambiental de 180 países. El futuro pasa por descarbonizar nuestra economía, crear espacios más verdes y fomentar el reciclaje en grandes ciudades. Este organismo asegura que si cada persona destina 20 euros al año, se salvarían los bosques en riesgo de desaparición. Pues Radio Televisión Canarias se está sumando este Día del Medio Ambiente en un momento clave porque todavía estamos a tiempo de revertir los efectos del cambio climático en nuestro entorno y lograr que el planeta en el que vivimos sea habitable en los próximos años. Un evento que estableció la ONU, este es el vídeo oficial, que como decimos se celebra mañana sábado, pero que aquí en Radio Televisión Canaria recordamos durante toda esta semana. Bueno, vamos a arrancar hablando de vacunación aquí en España, que avanza muy bien. De hecho, hoy se va a alcanzar esa meta de 10 millones de personas inmunizadas con la pauta al completo. El próximo reto, Isiar, alcanzar las 15 millones de personas, pero en lo que queda de mes además. Sí, Marta, y quizás el mayor desafío, alcanzar la inmunidad de grupo antes de finales de verano, esto es el 70% de la población. Por ahora vamos a muy buen ritmo, un 21% de la población vacunada con ambas dosis y, como decimos, si continuamos a este ritmo podríamos alcanzar esa meta también conocida como inmunidad de rebaño. También hoy se ha hecho un anuncio muy importante, ya que Carolina Darias, Sanidad, asegura que podría comenzarse a vacunar a la población de 12 a 17
17 años antes de que comience el curso escolar, el nuevo curso escolar, incluso 2 semanas antes. Este anuncio llega después de que la Agencia Europea del Medicamento avalara la fórmula de Pfizer para este grupo de población. Bueno, pues ni este éxito en el calendario de vacunas, tampoco la mejora de los datos en España convencen a Reino Unido, así que de momento siguen considerando a España, sin excepciones además, lugar en semáforo ámbar. Esto significa que se necesita una cuarentena a la vuelta a Reino Unido y esto un golpe al sector turístico canario, pero también para el británico, que ha visto como cientos de clientes han cancelado sus viajes. 10 días de aislamiento y 2 pruebas PCR continúa siendo requisito para viajar desde Reino Unido a España o a Canarias. Aún permanecen como destinos no seguros en la lista verde de Boris Johnson. O bien lo que quiere el gobierno británico es que los británicos no salgan de su país este verano, o bien quieren esconder otra serie de posibles ineficiencias, como es la falta de recursos en su policía de fronteras, como ya se ha visto con la apertura de los tráficos con Portugal. Y es la inclusión de Portugal en la lista ámbar la que genera más confusión. Entraría en vigor a partir del martes para que los turistas puedan regresar. Así recogía la prensa británica la decisión. Los británicos se apresuran a cancelar. Caos de viaje, vacaciones en caos por la lista verde son algunos de los titulares. El tabloide The Sun describe el enfado de quienes tenían planes y ahora deben volver a casa antes de lo previsto. Es lo que hay, lo entiendo, pero no podemos ponernos en cuarentena cuando regresemos, tenemos que trabajar, así que vamos a cancelarlo todo. Mi hija iba a salir con sus amigos el domingo y ahora han tenido que cancelar, así que 4 de ellos estarán realmente decepcionados, supongo. Varapalo no solo para el sector nacional y regional, que pierde unos 12 millones de turistas, también para la población británica, que a pesar de estar vacunada al 78%, ve sus destinos de viaje notablemente reducidos. Bueno, pues sobre Reino Unido ha hablado hoy en el programa Buenos Días Canarias el diputado del PSOE Héctor Gómez, que espera que ese país levante el veto en 2 semanas. No ha sido posible, están aplicando una política muy restrictiva en la movilidad internacional desde Reino Unido y han decidido esto. En cualquier caso, vamos a ver si en 2 semanas, 2 semanas y media, que ya posiblemente vamos a saber si levantan ese semáforo y lo colocan ya en verde definitivamente y nos ayuda pues de alguna manera a recuperar el pulso del turismo tan necesitado en nuestro país, sobre todo en nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, tenemos ya otros mercados que sí que se está notando, digamos que un repunte. Bueno, pues el turismo este año aquí en Canarias va a pasar por fomentar la llegada de turistas nacionales e incentivar los viajes dentro de nuestro territorio. Para promover que los canarios pasen sus vacaciones aquí, el Gobierno de Canarias trabaja en ese bono turístico canario que podría entrar en vigor en julio, el día 1, y que cubriría el 50% del gasto, por ejemplo, en alojamiento a los residentes que decidan quedarse aquí en Canarias este verano. Aún no se estudia el importe de esa ayuda, que podría ser desde 200 hasta 600 euros. Se entregaría a todas las personas mayores de 16 años. Problemas no solo en Canarias, hay muchas comunidades autónomas también barajando implantar este tipo de bonos para impulsar el sector turístico en sus respectivas regiones. Y en Cantabria, la Asociación de Empresarios de la Hostelería ha lanzado pues hasta un himno para animar a que la gente vaya a los bares. Bueno, con esta campaña intentan reafirmar el valor esencial, dicen, de la restauración tan perjudicada por la pandemia. Quieren que esta canción dé fuerzas y ánimos a los trabajadores y empresarios que han sufrido tanto durante estos meses y que animen a la población cántabra a volver a los bares y también a los turistas. La hostelería, fíjense, el 13% del Producto Interior Bruto mundial. El curro ha terminado, vámonos a salvar. La gripe ha superado, vámonos a salvar. Tu novio te ha engañado, vamos. Bueno, y en Madrid, las más de 3.000 terrazas que se abrieron durante la pandemia van a tener que cerrar a las 12 a partir de esta noche. El Ayuntamiento ha adoptado esta medida para evitar molestias a los vecinos. La medida no va a afectar a las terrazas que tenían licencia antes de la pandemia. Eso sí, tendrán que mantener un aforo del 75%. Las conocidas como terrazas COVID de Madrid sí que van a poder seguir abiertas, pero hasta el 31 de diciembre de este año. Y seguro que les ha llegado al móvil la forma en la que un enfermero madrileño da consejos a los recién vacunados y evita que le hagan las mismas preguntas 20 veces, como él dice. Consejos en forma de monólogo lleno de buen humor e ironía.
Jorge Prieto, un enfermero del Suma 112, se ha hecho viral en las redes por un vídeo en el que explica con humor las dudas que normalmente surgen a los recién vacunados por el COVID-19. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuándo me llega un billete en el teléfono de gestión de citas? El humor me he dado cuenta que es la llave fundamental para entrar en las personas, para que nos hagan caso, sobre todo porque lo ideal es que se fuese la gente del Wanda sabiendo unas cosas claves, unas nociones muy básicas, y con el humor entramos en esas personas y se van muy tranquilas. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo, pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. En poco más de 24 horas el vídeo se reenvió miles de veces y ha tenido una gran repercusión con casi 33 millones de me gusta. Jorge aún no puede creerse la trascendencia que ha tenido su original forma de resolver las dudas sobre la vacunación y solo les pide una cosa a los nuevos vacunados. Que sigan vacunándose, que no hay miedo, que la vacuna es segura. Pues ya saben, la vacuna es segura. Miramos a China porque allí preocupa precisamente el aumento de casos. Se han registrado más de 6.100 positivos, eso sí, importados, aseguran desde allí, y siguen mientras con ese plan inmenso de vacunación masiva. Arrancó en diciembre el objetivo inmunizar hasta el 80% de la población a finales de este mes y mediados del próximo. En esa franja, hasta el momento, casi 705 millones de vacunas administradas en China. Bueno, vamos a hablar ahora de Colombia porque el gobierno aprueba que se abra el ocio nocturno y esto lo hace precisamente cuando el país está registrando un repunte de datos, de casos y de muertes muy preocupante. Rozando 30.000 contagios y 545 víctimas mortales en las últimas 24 horas, Colombia anuncia un paso más en su desescalada. El objetivo es permitir la apertura del país, reduciendo o minimizando los factores de transmisión de la enfermedad. Lo hace con las 3 ciudades más importantes del país, con las unidades de críticos por encima del 95% de ocupación con enfermos infectados. Los sanitarios aseguran que la situación podría empeorar en las próximas semanas. Los que están infectados se están guardando en sus casas y están infectando réplicamente a su núcleo familiar. Pero el gobierno hace caso omiso y mantiene su plan para reactivar la economía. A partir de la próxima semana se permitirán eventos masivos como conciertos o actos deportivos. Durante la primera fase, las discotecas no podrán superar el 25% del aforo. Se permitirá hasta el 75% al aire libre siempre que se garantice la distancia de 1 metro. Las nuevas medidas del gobierno nacional son positivas para nuestro sector. Reactivan la economía, podemos generar empleo para tanta gente joven. Hay que abrir porque se ha destrozado la economía, no podemos separar lo socioeconómico y salud. El gobierno da un paso más allá, permitirá la entrada de viajeros sin PCR. Además, las clases presenciales comenzarán el 15 de julio tras vacunar a todo el personal docente. Bueno, y en Estados Unidos el presidente norteamericano acaba de anunciar el que va a ser el primer envío de vacunas a América Latina, también a otros países. Lo van a hacer a través del mecanismo COVAX. Los detalles nos los cuenta Natalie Salas, de Voz de América. La Casa Blanca anunció que Estados Unidos va a donar el 75% de sus vacunas contra el COVID-19 no utilizadas al Programa Mundial de Intercambio de Vacunas COVAX, que es respaldado por la ONU y que intenta beneficiar a países de medianos y bajos recursos. Este jueves se confirmó el envío de las primeras 25 millones de dosis a varios países, de las cuales 6 millones van a ir a naciones de América del Sur y América Central. Esto es parte de un plan de compartir 80 millones de dosis a nivel mundial para fines de este mes de junio. En un comunicado, el presidente Joe Biden señaló que mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo de Estados Unidos seguirá siendo vulnerable. Recordemos que la idea del presidente Biden es decretar inmunidad colectiva para el 4 de julio, si se logra vacunar el 70% o más de la población del país. De este primer envío de 25 millones de dosis, la Casa Blanca dice que alrededor de 19 millones irán para COVAX, lo que marca un impulso sustancial a este programa
programa que hasta la fecha ha logrado compartir solo 76 millones de dosis con los países necesitados. Algunas de las naciones beneficiadas con el lote que irá a América Latina son en principio México, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador y otros. Lo hace de forma gratuita con el único propósito de mejorar la situación de salud pública y ayudar a ponerle fin a esta pandemia. Actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales, el 52% de las personas están completamente vacunadas y un poco más del 60% ha recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles en el mercado. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, y Pedro Sánchez ha viajado a Trípoli, en Libia, en una visita de apoyo al proceso de paz en ese país. Es un gesto, dice, para su estabilización y que quiere también por parte del gobierno español abrir oportunidades comerciales para las empresas españolas en Libia, en un país, por cierto, devastado por una década de guerra civil. También ha asistido a la reapertura de la embajada española, un ente, dice Sánchez, que va a servir para controlar, dice, que se mantenga el alto al fuego. La comunidad internacional respalda la celebración, como ha dicho el primer ministro, de elecciones nacionales y España quiere apoyar en ese proceso y por eso estamos contribuyendo también y vamos a contribuir al fondo del PNUD como ya hicimos en el pasado. Y además España va a contribuir al mecanismo libio de supervisión del alto el fuego para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la paz y así lo hemos notificado a Naciones Unidas. En Grecia han comenzado a vacunar a las personas migrantes que están en el campamento de la isla de Lesbos. Son medidas que se han tomado tras las críticas que hicieron los grupos de derechos humanos por la campaña de vacunación que excluía a los solicitantes de asilo. Por el momento van a ser 50 los que van a ser inmunizados, pero el gobierno pretende impulsar esta campaña para garantizar las condiciones dentro de esos campamentos superpoblados, con malas condiciones sanitarias y sin distancia social alguna. El 15% de las 12.000 personas que viven en estos centros de Lesbos han mostrado ya su interés por ser vacunados. Y preocupa en la Unión Europea una nueva ley establecida en Dinamarca que permite la deportación directa de solicitantes de asilo a países fuera de Europa. El portavoz de la Comisión Europea, Adalbert Jans, ha asegurado que no es posible, bajo la regla de la Unión, este pacto, ya que el derecho a solicitar asilo es fundamental en el bloque. Dinamarca aprobó esta ley con 70 votos a favor y 24 en contra. Tienen como objetivo acabar con estas peticiones y aceptar solo a refugiados bajo el sistema de cuotas de la ONU. Bueno, son las 2:02 y hasta este punto en Atlántico Noticias vamos a saludar a Pepe Naranjo, periodista desde Senegal, Dakar, con el que repasamos cada viernes los asuntos de actualidad del continente vecino. Pepe Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y si te parece empezamos con Marruecos, porque las autoridades marroquíes estudian pues su reacción a la salida del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali, que viajó, se lo hemos contado, desde Pamplona a Argel, tras ser dado de alta en el hospital de Logroño. Ahí estuvo 44 días recuperándose de la COVID. El líder del Frente Polisario abandonó la península después de que la audiencia pues decidirá no imponerle medidas cautelares después de tomarle declaración como imputado. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que tras un momento de mucha tensión entre Marruecos y España por esta crisis que se escenificó de manera muy evidente con la apertura de fronteras por parte de Marruecos en Ceuta y la entrada de unas 9.000 personas, motivada precisamente por el enfado de Marruecos por la posición española en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Ahora hay una especie de momento de pequeña calma. Brahim Ghali efectivamente ya ha regresado a Argelia, está siendo tratado allí y veremos qué pasa en los próximos días. Es de prever que Marruecos vuelva a la carga, como ha hecho a lo largo de la historia, siempre tratando de ejercer toda la presión posible para que España cambie su posición respecto al Sáhara. España, de momento, lo que sigue diciendo, como ha venido haciendo en los últimos tiempos, es que este conflicto lo deben resolver las dos partes, ponerse de acuerdo y siempre bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y Marruecos lo que quiere es que España reconozca o admita que el Sáhara es marroquí y pasar página, digamos, en este tema, lo cual España se niega de momento. Así que yo creo que habrá nuevos sobresaltos probablemente en este tema, ¿no? Claro, y además estamos pendientes de que se pueda producir incluso un gesto, no por parte de Marruecos, sino por parte de España, es lo que se está apuntando. Lo leíamos hoy en el diario El País, la posibilidad, bueno, pues de incluso hacer un viaje o alguna declaración que pueda bajar un poco la tensión para empezar desde ahí a restablecer relaciones. Sí, se ha planteado incluso una llamada del rey, de Felipe VI, ¿no? al rey de Marruecos para que, digamos, se rebaje la tensión.
Esa es la idea, la estrategia que pretenden seguir las autoridades españolas, tratar de que las aguas vuelvan a su cauce y que, por supuesto, no se vuelvan a producir escenas, imágenes, hechos como lo que hemos visto en los últimos días, con esa frontera de Ceuta abierta de par en par y con Marruecos utilizando a los migrantes y a sus propios ciudadanos, a menores de edad, para meter presión sobre España, lo cual es algo que yo creo que hay un consenso en la Unión Europea, que es algo inadmisible, ¿no? Y que no se puede volver a repetir. Efectivamente, pues pendientes estaremos de esa posible llamada del rey al rey marroquí, a ver si se inicia ese proceso de enfriamiento de esta tensión que se vive entre ambos países. Por cierto, queremos hablar de nuevo de Mali porque parece que persisten en su intención de seguir con esa especie de golpe de Estado que se ha dado allí. Ha habido anuncios de sanciones desde la Comunidad Económica de Estados Africanos, del Ministerio de Defensa francés, que dice que suspende operaciones militares conjuntas con Mali para tratar de presionar, ¿no?, a la junta militar. Sí, está la cosa complicada. En este momento en Mali hay una situación de impasse. Ha habido un golpe de Estado por parte del vicepresidente del país, del coronel Assimi Goïta, contra su presidente, contra el presidente Baendao. Ha tomado el poder y este nuevo golpe de Estado, menos de un año después del golpe de Estado anterior, digamos que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los organismos internacionales, primero de la CEDEAO y de la Unión Africana, y luego también de los socios internacionales de Mali, en concreto de Francia, que como se sabe colabora muy activamente en la lucha contra el yihadismo en Mali, está sobre el terreno con un despliegue de más de 5.200 soldados y hacen operaciones militares conjuntas. Pues Francia ha dicho que no quiere colaborar con un Estado que una y otra vez vuelve a las andadas, digamos, del golpe de Estado y rompe con la legitimidad democrática. Entonces, bueno, pues hay una gran expectación a ver qué ocurre finalmente, si el lunes está previsto que el coronel Assimi Goïta asuma definitivamente el poder en su país, y la idea es que fuera un civil quien encabece la transición en Mali. Hay una especie de pulso ahora mismo entre Mali y la comunidad internacional, a ver quién se sale con la suya, y precisamente hoy viernes está prevista una manifestación en Mali de un movimiento ciudadano que apoya paradójicamente este nuevo golpe de Estado. Así que la cosa está un poco revuelta y veremos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, pues muy atentos a lo que ocurra el lunes en particular, que está previsto que tome posesión ese presidente, por así decirlo, en ese gobierno de transición. Y hay otra cuestión que nos preocupa porque la Agencia de la ONU para los Refugiados está avisando de lo que se vive en la frontera con República Democrática del Congo. Es que esto está llegando a unas dimensiones que quizás no se están contando lo que está ocurriendo, hasta 300.000 personas desplazadas por el volcán Nyiragongo, ¿no?, el que está en República Democrática del Congo. Es que ha sido algo totalmente imprevisto, ¿no? La erupción del volcán Nyiragongo, que es uno de los volcanes más activos de África, pero que no avisó. Normalmente los volcanes, antes de entrar en erupción, se producen una serie de movimientos sísmicos, hay unos avisos que los científicos pues tienen en cuenta para prever que se pueda producir una erupción, pero en este caso fue de manera abrupta, de manera imprevista. Y la población de la ciudad de Goma, que hay que recordar que es una ciudad que tiene 800.000 habitantes, pues prácticamente la mitad de la ciudad salió en desbandada de allí cuando la lava empezó unos días más tarde a acercarse, y sobre todo cuando el gobernador militar de la provincia de Kivu del Norte avisó de que el magma estaba circulando por debajo de la ciudad y que se acercaba al lago Kivu, lo cual es muy peligroso porque hay un riesgo de que se liberen unos gases, metano y dióxido de carbono, que están en el fondo del lago. Eso provocó una desbandada, más de 400.000 personas que huyeron hacia las ciudades próximas, algunos a Ruanda, otros a la ciudad de Sake, y que se produjeron además algunos casos de cólera entre esas personas desplazadas. Parece ser en las últimas horas que hay una cierta vuelta a la normalidad, los movimientos, los terremotos, los pequeños terremotos han disminuido y se está previendo que puedan volver a la ciudad, que sería la mejor noticia porque eso querrá decir que ya no hay riesgo de erupción, pero desde luego se ha producido una crisis humanitaria imprevista en muy poco tiempo y las agencias de Naciones Unidas están trabajando a toda prisa para tratar de resolver los problemas cotidianos de todas estas personas desplazadas. Efectivamente, porque hay muchísimas personas incluso yendo a países vecinos y ahí tienen que ser atendidos, evidentemente. Pepe Naranjo, gracias como siempre, como cada viernes, hasta la próxima semana. Hasta el viernes, gracias a ustedes. Bueno, pues estamos pendientes de la actualidad de África como siempre y que ampliamos cada viernes. Vamos a hablar ahora de otras cuestiones. ¿Se imagina perder el 40% del valor de sus ahorros de inversión en 20 días? Pues lo están sufriendo los que apostaron por el Bitcoin, que es esa moneda digital que depende del número de personas que inviertan en ella para fijar su precio. Desde el mes de abril, la criptomoneda Bitcoin se ha depreciado en más de un 50%.
Los motivos, bastó un tuit de uno de sus principales inversores, el millonario Elon Musk, anunciando que no aceptaría el pago de sus coches Tesla con esta moneda, así como la confirmación por parte de China de que no la cursará en la economía habitual para que comenzara su venta masiva. Y ante esta caída que parece imparable, ¿qué deben hacer sobre todo los pequeños inversores? No hay que entrar en pánico. La tecnología subyacente a las criptos, que es la blockchain, tiene un valor intrínseco, tiene aplicaciones reales, útiles, que agrega valor y que por tanto, por definición, deberá tener un precio en el mercado. Este concepto, el de blockchain, es fundamental. Es la tecnología que soporta las criptomonedas. Se le estima un gran potencial. Podría llegar a diluir el poder de los agentes bancarios. Se establece una red de ordenadores totalmente descentralizada que mediante unas reglas del juego bien claras y pautadas, certifica ciertas transferencias de información de manera criptografiada, es decir, privada, pero al mismo tiempo dejando un rastro público de esa transferencia de información. Sobre ellas están las criptos que podrían llegar a sustituir al dinero, potencialmente. No son dinero porque no podemos bajar a comprar el pan, ¿no? O no podemos pagar los impuestos con las criptos, pero estamos en el camino de descubrir qué ofrece, qué soluciones puede resolver, y a partir de eso, a lo mejor, pues la gente decide utilizar esto para sus transacciones diarias. Lo que está atacando la blockchain es el poder de ciertos intermediarios. Ante esta amenaza para la banca tradicional, los grandes operadores pretenden canalizar la tecnología en su favor con la potenciación de sus propias criptomonedas estatales, como ya prepara el gigante asiático, con la intención de que además puedan gozar de una cotización estable. Bueno, este domingo, pendientes de Perú, una cita con las urnas importante, elecciones presidenciales marcadas por las restricciones por la pandemia, evidentemente, y en el cierre de campaña, el socialista Pedro Castillo ha llamado a la unidad nacional, ha pedido a los peruanos que rescaten a un país sumido en la peor crisis económica de los últimos 30 años y agravado por la pandemia. Ha dicho, la derechista Keiko Fujimori ha advertido de los riesgos del comunismo al estilo de Venezuela o Bolivia. Pendientes también de ese nuevo acuerdo de gobierno en Israel, ya saben, un gobierno conformado por 8 partidos políticos que van a derrocar a Benjamín Netanyahu, que está siendo acogido con cierto escepticismo por los palestinos. Para los miembros de la OLP es un problema interno que no afecta a los palestinos. Por su parte, un portavoz de Hamás ha prometido continuar con la resistencia independientemente del gobierno que esté en el poder. La coalición comprende formaciones de todo espectro político, incluido por primera vez en la historia de Israel, uno que representa a la minoría árabe. Bueno, miramos a Bolivia. Allí las mujeres indígenas aymaras han decidido aprender a defenderse ante posibles agresiones machistas. ¿Qué quieres? ¡Basta! ¡Basta! Están recibiendo clases de taekwondo gratuitas. Hasta el momento más de 20.000 mujeres ya se han apuntado a este proyecto. Según la ONU, 8 de cada 10 mujeres bolivianas ha sufrido o sufre algún tipo de violencia machista. Este año las autoridades han contado 48 feminicidios y además estas mujeres se enfrentan a una doble discriminación, también por su vestimenta tradicional que han mantenido durante siglos. Bueno, en Israel, a donde volvemos, han suavizado las medidas COVID y con ello pues permiten que miles de personas participen este año en el desfile del orgullo gay en Jerusalén, con 8.000 personas desfilando y bailando en las calles de la ciudad, ondeando banderas LGTBI. Desde 2001 se celebra en la ciudad este evento que durante mucho tiempo fue motivo de conflicto grave entre la mayoría predominante laica y la minoría judía ultraortodoxa, que se opone a este tipo de demostraciones públicas. Bueno, y en Estados Unidos, en Minneapolis, después de estar un año cerrado al tráfico, ya han comenzado las labores para desmantelar unas barricadas que rodean al monumento que se erigió improvisado en honor a George Floyd. Son unos trabajos que trataron de impedir un grupo de personas. Las autoridades locales ya habían dicho hace tiempo que una vez que finalizara el juicio iban a desmantelar esa intersección que está pues interrumpida desde ese momento. Y este es el derrumbe de una vivienda que ha provocado al menos 2 fallecidos. Ha sido en Río de Janeiro. Más de un centenar de bomberos, muchos trabajadores están participando en las labores de rescate de los supervivientes posibles. Las autoridades dicen que la construcción del edificio no contó con la autorización oficial y están involucrados además en esta construcción, dicen, el crimen organizado.
Mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, aunque aquí en Radio Televisión Canaria estamos dedicando toda la semana prácticamente a recordar la importancia de actuar ahora para proteger el planeta en un momento además particularmente crítico. Estamos aún a tiempo de revertir los efectos del cambio climático que ya se sienten, ya saben, en muchas partes del mundo. Según Naciones Unidas, el modo de vida de 3.200 millones de personas, que es el 40% de la población mundial, se ve afectada ya por el cambio climático. Por eso pide la ONU y muchas otras organizaciones a los gobiernos de todo el mundo políticas más ambiciosas para evitar, por ejemplo, que la temperatura del planeta siga aumentando, Miguel. La Organización de Naciones Unidas mantiene su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por eso, a través de su organismo medioambiental, vigila de cerca los planes de transformación de 180 países. Estos estados tendrán que cumplir 32 indicadores para conseguir el objetivo de transformar sus políticas medioambientales, entre ellas reducir las emisiones de CO2, invertir en transportes eléctricos, crear más espacios verdes, también invertir en sistemas sanitarios y sobre todo reciclar, reducir y reutilizar. En su informe anual realizado en plena crisis sanitaria, la ONU asegura que 8 de los 10 países más sostenibles del mundo están en Europa. Solo se suman a esta lista Australia y Singapur. El resto son los países como Dinamarca, Alemania, Noruega, Austria, España y Suiza. Naciones Unidas reconoce el esfuerzo de estos países en transformar su economía y apostar por un futuro más verde. That is why on this World Environment Day we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses and civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the earth. Pero Naciones Unidas reclama una inversión más ambiciosa para adoptar medidas de protección sobre la naturaleza. La ONU asegura que serán necesarios 8,1 billones de dólares hasta 2050, lo que suponen 536.000 millones anuales. Este organismo va más allá y calcula que para salvar los bosques en riesgo de desaparición por fenómenos climáticos serán necesarios 200.000 euros al año, es decir, 20 euros por persona. Además, reclama que se destine el dinero que actualmente recibe la agricultura que daña el medio ambiente y los combustibles fósiles. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas. And we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. Bueno, pues Televisión Canaria se está sumando, ya ven, a esta semana para conmemorar el Día del Medio Ambiente, con esta campaña de responsabilidad social que hemos puesto en marcha, que se prolonga además durante todo el año. Una campaña en la que participa nuestra invitada de hoy, Victoria Ballesteros, con 17 años, es activista medioambiental, pero a pesar de su juventud lleva ya años luchando contra la crisis climática. Problemas que tenía que solucionar y no permitir que llegaran a Canarias. Todo empieza cuando conocí a mi amiga Estuti. Bueno, pues hoy la tenemos con nosotros, como les decimos. Victoria Ballesteros, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tiene Feña, 17 años, activista climática, y lo más importante en este momento, Victoria, es la acción, porque no basta con constatar que tenemos un grave problema, sino que hay que actuar, ¿no? Sí, a veces, sobre todo los jóvenes, pecamos un poco de eso, de que nos centramos en comunicar que existe un problema cuando muchas personas ya lo saben y a veces no nos ponemos a ir más allá, a ver cómo podemos empezar a resolverlo y qué otras formas hay, además de las que ya conocemos. ¿Y tú piensas que los jóvenes de tu edad, tan jóvenes como 17 o 18 años, son conscientes de en qué medida puede cada uno de nosotros contribuir a mejorar lo que nos queda por delante en nuestro planeta? Creo que sí que existe una conciencia del problema que existe y del papel que jugamos, pero sobre todo a veces dudamos de la importancia que tienen nuestras acciones y a lo mejor nuestras ideas. Siempre pues nos centramos en reutilizar, reducir y al fin y al cabo los jóvenes somos los que vamos a entrar ahora a estudiar al mercado laboral. Y tenemos que empezar a actuar y pensar un poco más allá. Vivimos en una sociedad globalizada y tenemos que ver la importancia de lo que hacemos aquí, cómo se va a ver a kilómetros y cómo tenemos que tener cuidado de lo que pasa a miles de kilómetros porque nos va a afectar a nosotros. Efectivamente, porque estamos hablando de un problema absolutamente global. De hecho, esos mensajes llegan desde todo el mundo. Digamos que la teoría
ya nos la sabemos todos y ahora es tiempo de pasar a la acción. Victoria, yo no sé si se ha paralizado un tanto todas esas acciones, o por lo menos han sido desplazadas de los titulares ahora que ha llegado la pandemia y se ha llevado pues todas las primeras páginas. Sí, al fin y al cabo se ha quedado un poco como en el olvido, ha sido difícil reunirse, ha sido difícil empezar a trabajar y se han retrasado todos, pero al fin y al cabo es un contrasentido, nos encontramos en una situación creada por eso, la globalización, es un gran problema que tenemos, pero además tenemos una oportunidad, es el momento ideal para empezar a trabajar en turismo sostenible, en nuevos modelos económicos, es la situación en el que el mundo nos ha dicho que tenemos que parar y que tenemos que cambiar todo y debería ser la situación en la que aprovecháramos este confinamiento, estas formas de comunicarnos, de poder hablar con personas de todo el mundo por videollamada para buscar soluciones y sobre todo ir más allá de lo que ya tenemos. Puede llegarnos a pasar, quizá Victoria, que cuando hablemos de este problema tan complicado se nos haga un mundo, nunca mejor dicho, y decir, bueno, yo no puedo hacer nada para contribuir, pero sí que se puede, porque podemos empezar por nuestro propio entorno. ¿Qué se puede hacer aquí en Canarias, a tu juicio, para contribuir a ese objetivo tan inmenso que es parar el cambio climático? Bueno, Canarias tiene todos los recursos disponibles a nuestro alrededor, ya lo he dicho en el spot, tenemos sol, tenemos agua, tenemos de todo. Lo primero es ser conscientes de lo que tenemos. A veces vamos como un poco acostumbrados a la rutina y no valoramos lo que tenemos alrededor de nosotros, lo que tenemos en Canarias. Y sobre todo si, por ejemplo, vemos que alguien está tirando algo al suelo o que faltan recursos, no tengan miedo a hablar con nuestros gobernantes, con nuestros profesores, con nuestros directores y hacer que nuestra voz se escuche, reivindicar lo que creemos y aprovechar que tenemos universidades, que tenemos centros de formación para ir más allá con nuestras ideas, para salir un poco de lo común, porque al fin y al cabo este problema con lo que teníamos hasta ahora no ha sido resuelto, a lo mejor es el momento de empezar a ir más allá. Victoria, ¿cómo has llevado tú ser la imagen de esta campaña y que con tu juventud pues esté llevando este mensaje a todo el archipiélago y también fuera de nuestras fronteras? Bueno, ha sido un honor poder participar en esta campaña, sobre todo porque el mensaje y la finalidad de conseguir concienciar a la sociedad canaria creo que es muy importante, porque al fin y al cabo a lo mejor estamos concienciados y somos conscientes, pero no estamos realmente activos en búsqueda de soluciones y esta campaña es lo que buscaba, esperamos que haya servido y ha sido pues una gran oportunidad para disfrutar de lo que hago y sobre todo compartirlo con el resto de Canarias y el mundo. Pues Victoria Ballesteros, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros aquí en Atlántico Noticias y también que hayas participado de esa campaña Somos Naturaleza que hemos puesto en marcha, que además no se va a quedar solo en esta semana, sino que se va a prolongar durante todo lo que queda de año. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte también para Victoria en todo lo que se proponga, una activista climática de solo 17 años de Tenerife, de ADG. Nosotros nos vamos a ir ya, en nada llega el Telenoticias Primera Edición con la crónica informativa del viernes, les vamos a dejar hasta el lunes y nos vamos reiterando ese mensaje que hemos lanzado esta semana de respeto y cuidado del medio ambiente, porque nosotros somos naturaleza. Hasta el lunes.